Leandro, si Adorni es Milei y los Penato es Macri, ¿quién es Santoro? Santoro. Es así. No necesitamos ocultarnos atrás de nadie, como lo dijimos en el debate. Nosotros buscamos representar a los porteños y a las porteñas y estamos trabajando para construir una propuesta local y nuestra cara, nuestra historia, nuestra forma de ver las cosas es lo que en definitiva se va a votar el próximo 18 de mayo. Ahora, ¿qué es lo que tratamos de representar? Sí, claro, un proyecto colectivo, no solamente en términos de partidos políticos o de tradiciones ideológicas, sino también de barrios, de identidades culturales, ¿viste? Unir Soldati con Caballito, con Belgrano, tener una visión de la ciudad más equilibrada, más integrada, que contenga a los profesionales, a los laburantes informales, a las personas que están sin laburo, a los docentes. Una mirada amplia en función de un proyecto humano y de progreso económico y social. Ahora que pasaron unos días del debate, ¿qué análisis haces de las propuestas de los candidatos y también de algunos cruces que se dieron en ese momento? Lo que pasa es que 17 candidatos desnaturaliza cualquier debate. No sé si dejó mucho jugo. Lo que se vio es la interna en la cual está sumida la derecha, tanto Larreta como Marra, como la Libertad Avanza y el PRO, tratando de disputar un electorado conservador que lamentablemente desnaturalizó el debate de los vecinos. Estaban más preocupados en ver quién era más antiperonista o quién era más antizurdo que en proponer una visión equilibrada de ciudad. Y esa atomización que tiene la derecha también se ve en el electorado, ¿no? ¿Vos pensás que hay parte del electorado del PRO que está cansado, hastiado del macrismo? No, yo creo que hay parte del electorado de derecha del PRO que está cansado de esa interna y creo que hay parte del electorado progresista de Juntos por el Cambio que está buscando nueva forma de representación. Bien, presentaste el miércoles tu libro, ¿no?, que habla de los negocios en estos 18 años de gestión del macrismo. Si tuvieras que darle un orden jerárquico a esos negocios, ¿cuáles serían los 2 o 3? Bueno, el primero es el de la basura, sin lugar a duda. Es el contrato más importante que tiene la ciudad, más de 600 millones de dólares. Después hay negocios que son increíbles, 50 millones de dólares por año en viandas. El contrato del subte también es un contrato escandaloso, básicamente porque la empresa Emova, según demostró la Auditoría General de la Ciudad, infla los costos, perjudicando a los vecinos, se factura a sí misma o le paga actividades o remises, por ejemplo, a directores del grupo económico con plata de Emova. O sea, Emova en realidad es una empresa del Grupo Rogio, el Grupo Rogio es un grupo muy grande que incluso también le brinda otros servicios a la ciudad, como recolección de residuos, como obra pública, y entonces los tipos lo que hacen es todo el tiempo es inflar esos costos para tratar de quedarse con una parte más importante del presupuesto de la ciudad. Por eso decimos que lo importante acá es transparentar todo, que la gente sepa que los bienes públicos de la ciudad lo proveen empresas privadas, que sepa cuáles son esas empresas contratistas del Estado y en lo posible que sepa además cuáles son los contratos, qué características tienen el contrato, porque como nadie conoce, nadie controla. Y esa es una de las consignas que nos propusimos para esta campaña, ¿no? Cuando los pibes dicen, mamá, la vianda de la escuela tiene gusto a comida de hospital, quiere decir que son las mismas empresas que hacen. La misma empresa, sí, creo que son 3 empresas. Hay una cámara que las agrupa, pero son 3 empresas. Y lo más loco de todo, hay empresas que han intoxicado a chicos en Palermo y en Caballito, en 2 colegios, uno en Palermo y otro en Caballito, que continúan siendo proveedores del Estado, que no tuvieron ningún tipo de sanción. Todo lo que está tercerizado entonces en un supuesto gobierno de Santoro más adelante, después de haber sido legislador, ¿va a ser estatizado? No, transparentado. Mira, la mayoría de las ciudades en el mundo terciarizan la provisión de bienes públicos y de servicios públicos. Depende el caso y depende de qué estemos hablando, ¿no? Acá hubo una terciarización total, pero lo que ninguna ciudad en el mundo hace es dejar que esas empresas se autorregulen y se autocontrolen. Te voy a poner un ejemplo concreto. El arreglo de veredas ya no se hace más como se hacía hace 50 años atrás con la cuadrilla de empleados públicos. Sin embargo, el absurdo en la ciudad de Buenos Aires es que se terciariza, pero también se terciariza el control de esa obra. Contratan una segunda empresa privada para controlar a la empresa privada que hace el arreglo de veredas, por ponerte un ejemplo. Lo que nosotros vamos a garantizar, como diría Deng Xiaoping, no importa si el gato es blanco o el gato es negro, lo que importa es que caza ratones. Bueno, vamos a garantizar que los servicios públicos sean de buena calidad y accesibles. Como legislador, entre otras cuestiones, ¿qué propuestas tenés, por ejemplo, para salud? Salud, hay que repensar todo el sistema. El 147 es un problema gigantesco
porque hay un quilombo ahí con el tema del acceso a los turnos. Una de las cosas que más nos preocupa es la profesionalización de enfermería, que es uno de los temas que me parece que menos se discute en la ciudad y que tienen mayor importancia, porque cuando vos caes enfermo te va a ver más veces un enfermero o una enfermera que un médico, y hay una crisis ahí con la enfermería en la ciudad de Buenos Aires. Después hay un problema gigante con el tema de algunos concursos, los salarios están muy retrasados, entonces hay directamente departamentos enteros, ¿viste? Que están quedando sin cobertura. ¿En educación? En educación tenés el problema de los profesorados, hay un problema enorme con las vocaciones, básicamente porque es muy difícil ser docente en la ciudad de Buenos Aires, formarse como docente por todo lo que tiene que ver con los contraturnos de las prácticas profesionales para graduarte como docente. Nosotros estamos proponiendo que haya una forma de instrumentar la emergencia docente que se declaró en la ciudad, que facilite la posibilidad de que chicas y chicas elijan la carrera docente y se puedan graduar, porque están faltando docentes de matemática, de química y de inglés y de física, de las ciencias duras y de inglés. En segundo lugar, hay que hacer una inversión fuerte en educación inicial, que para mí te lo tendría que haber dicho primero incluso. El tema de educación inicial es el primer punto para igualar oportunidades. Hoy la ciudad de Buenos Aires, los jardines maternales los tiene terciarizados también, son estos famosos CPI, Centro de Primera Infancia, que se los delega a organizaciones no gubernamentales. Nosotros ya en la campaña del 2023 habíamos propuesto la construcción de escuelas infantiles, que no dependan, como dependen estos CPI, de desarrollo social, sino que dependan del Ministerio de Educación. La construcción de una propuesta educativa tiene que arrancar por los dos extremos, por la educación inicial y por los profesorados. Acá, por ejemplo, en Boedo y Almagro no tenés un solo jardín maternal. Claro, exactamente, son 76. Pero más allá de eso, porque muchos tenés pero no tenés vacante, y el problema es ¿en qué se transforma un jardín maternal? El jardín maternal tiene como función solamente ser un depósito de chicos pobres, esa es la verdad, para ayudar a que los padres pobres puedan tener algún tipo de changuita, 3 o 4 horas, que es el tiempo que eso dura. Y en realidad es el inicio de la educación, ¿no? El concepto de guardería o de jardín maternal está mal planteado conceptualmente, por eso hablamos de escuelas infantiles. Una escuela infantil trabaja en la estimulación temprana, en la alimentación del chico. El proceso, la escolarización y el proceso de formación del niño arranca desde muy chiquito. Esa es la posibilidad después de tener vocación para incorporar conocimiento. O sea, eso no es espontáneo. El contexto determina el rendimiento escolar. Donde vos nacés determina tu rendimiento escolar futuro. Le diste a tu campaña una impronta muy fuerte en lo que es el acceso a la vivienda, ¿no? Sí. Poder alquilar, empezando por ahí, pero también poder ser dueño. Bueno, a ver, el tema de los créditos hipotecarios está muy atado a la evolución de la macroeconomía del país. Y eso es una política que por supuesto tiene que tener el Banco Ciudad y tiene que tener la Ciudad de Buenos Aires, pero obviamente tiene mucho más que ver con las condiciones macroeconómicas generales del país, de las cuales no existe, ¿no? Digo, no existe, pero lo que sí debería tener la ciudad es, teniendo en cuenta que es muy difícil comprar, es tener una política para facilitar el acceso al alquiler. Y eso es lo que está pasando en la mayoría de las grandes ciudades del mundo. No solamente en Buenos Aires sale muy caro alquilar porque el costo de la propiedad es altísimo. O sea, en los últimos años lo que ha pasado es un proceso de inquilinización en todas las capitales del mundo, porque el valor del metro cuadrado aumenta y los salarios se estancan en todo el mundo. En la Argentina peor con este plan económico, pero es un fenómeno global. Lo que ocurre es que muchas ciudades, frente a esa realidad de salarios bajos y alquileres altos, tienen políticas para modificar o para intervenir sobre el mercado privado de alquileres. Por ejemplo, con un parque público de viviendas de alquiler. O sea, hay viviendas que son públicas pero que se ofrecen como viviendas, si fueran particulares, para alquilar, con el objetivo de aumentar la oferta pero también de tener incidencia sobre la regulación del valor de mercado. ¿Qué es lo que está pasando ahora acá en la Ciudad de Buenos Aires? No hay. Claro. En realidad hoy en la Ciudad de Buenos Aires el problema de alguna manera se desescaló por un fenómeno que estamos viendo poco, o que se está teniendo poco presente, que es el tipo de cambio. El tipo de cambio lo que provocó fue que disminuya el turismo receptivo. Al disminuir el turismo receptivo, Airbnb, que era el alquiler temporario, dejó de ser un factor distorsionador del mercado de alquileres de viviendas accesibles, de viviendas familiares. El problema que teníamos hace 2 años atrás, cuando había mucho turismo receptivo, era que los propietarios preferían alquilar temporalmente su vivienda que ofrecerlo para vivienda familiar. Entonces, lo que ocurrió ahora, además de la derogación de la ley de alquileres, fue que con el tipo de cambio tan atrasado, dejó de venir turismo receptivo y entonces lo que antes ofrecía en el mercado de alquiler temporal, ahora se ofrece en el mercado de alquiler familiar.
trayendo lo que es la ciudad de Buenos Aires a esta nacionalización que por suerte se evitó, ¿no?, en estas elecciones, en parte, ¿se puede decir que Macri es Milei y Milei es Macri también? Se puede decir que representan un modelo de crueldad y abandono y que están disputando un botín y que están disputando poder político, digamos, dicho por ellos mismos. O sea, la que dijo acá se está discutiendo un botín fue Patricia Bullrich. La explicación del acuerdo o de la falta de acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO tiene que ver básicamente con la vocación de liderazgo de Milei y con la necesidad de subordinarlo a Macri a una estrategia de poder nacional. O sea, alcanza con leer los diarios para entender lo que está pasando verdaderamente, porque es todo tan explícito y muchas veces tan brutal que nos cuesta asumirlo, digamos. Es paradójico, ¿no?, porque está tan a la vista que no lo podemos creer, pero ellos mismos dicen que la discusión no es sobre los problemas de la ciudad de Buenos Aires, sino es una discusión sobre el liderazgo de la derecha o es una discusión sobre el dinero sucio de la política. Lo dijeron ellos. La violencia generada en contra del periodismo, por un lado vos tenés al macrismo que durante años puso mucha pauta en algunos medios y se silenciaron temas, y por el otro tenés a Milei que persigue, hostiga y amedrenta a los comunicadores. Nos pasó a nosotros hace poco con un fotoperiodista, Antonio Becerra de Tiempo Argentino, que fue amedrentado por el propio Santiago Caputo. Fue el que le sacó la foto en el... Exactamente. Sí. ¿Qué opinión te merece eso? Una locura, total. Mirá, todos los días hay instancias de amedrentamiento, de hostigamiento. Yo creo que acá hay que tener presente que la libertad de expresión se garantiza de muchas maneras, y una de las maneras que se tiene que garantizar es con el respeto del poder político sobre el poder mediático, sobre los representantes de la prensa. Cuando un presidente se ensaña con un periodista en particular, no se está ensañando con el dueño del medio de comunicación, se está ensañando con un padre de familia que en general es asalariado, que le cuesta llegar a fin de mes, ¿entendés? Como el caso de tu compañero, estoy poniendo, ¿no? Y yo no puedo creer cómo naturalizamos la desproporción entre una cosa y otra, ¿entendés? Entonces ahí es donde yo creo que estamos perdiendo de vista la dimensión humana de la discusión. Cuando un presidente te elige como blanco de una crítica, si no tenés espalda, lo más probable es que eso te genere terror, pánico. ¿Viste? Yo me pongo en el caso de tu compañero, de cualquiera, ¿viste? ¿Cómo dormís esa noche? Y eso me parece que no. A veces el presidente Milei parece que se olvida que es presidente de la nación. Y a veces muchos de los funcionarios que lo acompañan parece que se olvidan que son gobierno. Deberían ser más responsables con el poder político que la gente les dio. Por último, Leandro, ¿por qué hay que votar a Leandro Santoro? ¿Por qué hay que votar la lista aquí en la ciudad de Buenos Aires de Ahora Buenos Aires? Es una pregunta que me incomoda así hecha. ¿Por qué? Porque yo creo que la gente tiene que confiar en su intuición, en su sensibilidad y tratar de detectar quién lo representa mejor. Yo no creo que los políticos se tengan que salir a ofrecer como si fuesen jabón en polvo, shampoo o productos de consumo. Yo desarrollo un conjunto de ideas y de valores y de propuestas, ideas, valores y propuestas que se las propongo a la gente. Y durante este reportaje y durante otros reportajes, cualquiera que nos vaya siguiendo más o menos se da cuenta que tenemos una mirada humanista, que tenemos una mirada de progreso, que tratamos de tener una mirada equilibrada, que buscamos un equilibrio que hoy en la Argentina está ausente y le ofrecemos eso a la sociedad. Después, yo creo que la sociedad tiene que ver quién representa mejor sus propias ideas, su propia sensibilidad y tomar la decisión de votar con total libertad.